Gracias por seguir allí del otro lado a través de la pantalla de Canal 10. Hoy en primera edición comenzamos a hablar de la automedicación y un tema que vamos a seguir tratando, América. Así es, muy buenas noches. Esta mañana en la primera parte de la nota con Sonia Costantini, cardióloga, quien nos concedió una entrevista a propósito de este tema. Ella señalaba, por ejemplo, uno de los riesgos de la automedicación y tiene que ver con los efectos adversos de algunas drogas. En esa parte, recordemos que ella decía que el 11% de las insuficiencias renales, por ejemplo, son originadas por el consumo excesivo de antiinflamatorios. Y los antiinflamatorios son uno de los medicamentos que más nos administramos por cuenta propia, ¿sí? Cuando tenemos un dolor de cabeza, por ejemplo. Es más fácil de conseguir también, porque hace un tiempo se vendían en los kioscos. Sí, hoy está prohibido, pero... Y porque se venden en muchos casos sin receta. Claro. También. Entonces, vamos a continuar viendo esta nota acerca de los riesgos que entraña automedicarse. Por ejemplo, pacientes con cefalea, que es uno de los motivos más frecuentes para el consumo de antiinflamatorios. Lo que no saben es que cuando utilizan una droga que tienen algunos antiinflamatorios, suelen provocar una especie de efecto rebote, es decir, esa cefalea se hace crónica posteriormente. Están apareciendo gérmenes cada vez más resistentes y eso tiene una explicación, porque los gérmenes, las bacterias se adaptan, los virus se adaptan, mutan, van cambiando su sistema genético de tal manera de resistir el uso del antibiótico. Y el uso es tan masivo de antibióticos que realmente estamos encontrándonos en las terapias y en las internaciones con gérmenes cada vez más difíciles de tratar, ¿no? Y uno tiene otra presión, que es el enfermo va y consulta porque tiene fiebre, porque tiene moco y porque se le puso que le tienen que dar algo. Y a veces son cuadros virales, que son la mayoría, porque la patología más frecuente es la viral. No se trata con antibióticos. El paciente tiene que entender que tiene que esperar 5 o 7 días, que es la evolución del virus, hasta que nuestro mecanismo inmune se activa y corrige el proceso. Es un problema de salud pública. Es un problema de salud, recordemos, 700 muertos por año en el país, 100.000 internaciones, solo por automedicación. Estábamos viendo la segunda parte de la nota acerca de automedicación y algo muy interesante. Ya en días pasados estuvimos conversando acerca de esto cuando hablábamos de mitos médicos, que señaló la especialista, tiene que ver, por ejemplo, con el uso indiscriminado, la automedicación con antibióticos. ¿Sí? Y el peligro que esto significa porque ayuda o contribuye con que los gérmenes, con que las bacterias se vayan haciendo cada vez más resistentes. De hecho, recordemos que durante septiembre del año 2016, el año pasado, en Estados Unidos, murió una mujer después de que le administraran 26 antibióticos distintos porque la infección que tenía no se dio ante ninguno de esos medicamentos que le aplicaron. Algo que sea muy particular, bueno, vos no sos argentina, pero acá en nuestro país el que viaja arma un botiquín para irse de viaje. O sea, para nosotros es... Y enseguida tenemos medicamentos de todo tipo, antibióticos que hemos usado en algún momento, que es tremendo, es muy común en nuestro país. Sí, es muy común en toda la región, en toda América Latina. Tengo entendido que es bastante habitual esto de automedicarnos, teniendo en cuenta, por ejemplo, algún medicamento que tomamos anteriormente o que algún familiar, algún amigo nos recomendó. Sí, como si fuéramos médicos. Cuando repetimos lo importante de tener en cuenta esto, es que implica una serie de riesgos, ¿no? Incluso el riesgo más grave sería la muerte, porque tengamos en cuenta, por ejemplo, que en algunos casos la interacción de medicamentos, es decir, la asociación de ciertas drogas, puede ser muy dañina. Claro, y además no sabemos si somos alérgicos a algo o no. Incluso la gente que va a la farmacia dice, me duele tal cosa, ¿qué me das? A veces hay farmacéuticos en la farmacia, y hay momentos en los que están los empleados y quizás no está el farmacéutico. No es él quien tiene que medicar, sino que hay que ir a una guardia, ir al hospital, ir a una clínica. Sí, en cualquier caso, quien tiene que realizar la receta es un médico. Claro, tal cual. Bien, América, me encantó. Muchas gracias. Gracias a ti.